De la mañana, 32 minutos, hora de irnos para el debate, la gran alianza Blue Radio y El Heraldo. Desde allí, desde las instalaciones del Heraldo, saludamos a esta hora a nuestros compañeros. Están listos con todos los invitados, con todo el personal periodístico del diario El Heraldo y Blue Radio en esta integración. Saludo a Giselle Barceló. Hola Giselle, muy buenos días. Hola Eberto, un saludo para ti, para los oyentes, por supuesto, y para Oscar. Ya estamos listos aquí, por supuesto, en las instalaciones del periódico El Heraldo para llevar a cabo esta gran alianza que tenemos desde, por supuesto, esta semana. Vamos a dar inicio en este momento de una vez al debate. Voy a presentar a los compañeros que están acá con nosotros. Marco Schwartz, director del periódico El Heraldo, nos ha acompañado durante todos estos días. Marco, bienvenido. Sí, muchas gracias, Oscar. Estamos aquí preparados para este debate de hoy que es sobre los puntos candentes. Ya explicaremos a los oyentes de qué trata. Los puntos neurálgicos del gran acuerdo entre el gobierno nacional y las FARC. ¿Cuál es su posición con respecto al sí y con respecto al no? ¿Por qué sí y por qué no? Empezamos por el lado de César Lorduy. César. Y sí, porque es la esperanza de las generaciones presentes y futuras para que no existan más muertes, más violencias, más desplazados. Sí, porque definitivamente tenemos que ahorrarnos los 600 billones de pesos que nos ha costado la guerra en los últimos años. Sí, porque los jóvenes necesitan una nueva oportunidad. Sí, porque no nos merecemos seguir matándonos entre nosotros. Sí, porque 250.000 muertos no es ninguna herencia que nos pueda hacer sentir orgullosos. Sí, por todo el dolor que hemos padecido, que definitivamente nos genera muchísima rabia, pero también tenemos que saber perdonar. Thierry. Gracias, Oscar. Como escribí en una columna reciente, yo quería votar que sí. Yo me dediqué todos estos meses casi que a encontrar razones para convencerme de votar que sí, porque le encontraba muchas cosas al proyecto que no me gustaban. Y al final tuve que tomar la decisión, casi que contra mi voluntad, de votar que no para hacer un ejercicio de honestidad intelectual, porque lo cierto es que encontré en el acuerdo cosas que no solamente no solucionan los problemas estructurales de la sociedad colombiana, sino que en cierta manera los agravan y hasta los perfeccionan. Me refiero a cosas como la corrupción, me refiero a cosas como el narcotráfico, me refiero a cosas como la estructura tributaria del país, y a cambio de esos problemas que no estamos solucionando. Gracias, parece que ya. Gracias. Estaba diciendo, no solamente no soluciona problemas estructurales del país, sino que me parece que incluso los perfecciona. Y una razón que hubiera podido motivarlo a uno a votar que sí, a pesar de esos problemas que me parece que se van a agravar, sería que el acuerdo generara de verdad una reducción en el número de muertes en el país, que es lo que más nos interesa y es lo más importante de todo esto. Y sin embargo, por cuenta del capítulo que tiene que ver con la lucha contra las drogas, me parece que no va a ser así. Y a cambio de eso, lo que estamos creando es lo que yo llamo una burocracia taimada, una burocracia que no solamente va a ser farragosa y muy costosa para este país, sino que además me temo que sus verdaderas intenciones por parte del grupo que se está desmovilizando no son claras. Creo que desmovilizar un ejército es bueno y hay que hacerlo. Y no le pido al proceso nada distinto, sino esa posibilidad de desmovilizar a más de 13.000 personas, quitarle las armas y ponerlas en el plan de hacer política sin necesidad de tirar balas. Indudablemente Colombia es un país que ha estado marginado por el concepto bélico durante más de medio siglo por las atrocidades cometidas por estos grupos al margen de la ley, y entre ellos la FARC, el cual no es el único fenómeno que se ha levantado en contra de la paz del Estado colombiano. Pero entrar a obviar algo que es meramente constitucional y que entra en la Carta Política de 1991 como una norma de norma, es decir, de rango constitucional, como son la paz y el principio de la buena fe, sería también un absurdo y sería levantarnos en contra de lo que nosotros mismos votamos o elegimos o refrendamos a través de una Asamblea Nacional Constituyente en el año de 1991, el cual cabe resaltar que no fue nada distinto de lo que se está haciendo hoy en día.
pero con la diferencia que hubo menos garantías, que hubo una menos socialización, menos publicidad de los acuerdos de paz que también se realizaron en ese entonces. Y vemos inmiscuidos de manera libre, clara, ineludible, los principios como son, primeramente, el derecho a la paz, en el artículo 22 y en el artículo 95 de la Constitución. Por un lado, se implementa en la Carta Política como una obligación del Estado colombiano, diciendo que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, es decir, entran dentro de las políticas estatales obligatoriamente. Y por el otro lado, como un deber de nosotros los ciudadanos de allegarnos a todos estos procesos de paz. Entonces, el primer punto por el cual me inclino por el sí es si hay una forma para cortar esa herida abierta que desangra al pueblo colombiano de una manera tranquila y concertada, pues me inclino favorablemente hacia ella. Y el segundo punto por el cual me inclino hacia el sí es que Colombia es, y creo que estoy abierto al debate, por supuesto, Colombia es experta en la realización de acuerdos de paz. Tan solo en los últimos 30 años hemos realizado 9 acuerdos de paz con distintas organizaciones guerrilleras representando a múltiples intereses, al campesinado, inclusive, y no solamente organizaciones guerrilleras, a grupos paramilitares. En los últimos 30 años hemos realizado 9 acuerdos de paz y creo que este es el más completo de todos. ¿Ustedes cómo creen que se va a votar el domingo? ¿La gente va a votar teniendo en cuenta los puntos del acuerdo, que si el punto 3.5, parágrafo 1 es importante o no, o va a ser más emocional esta votación? Yo querría esta opinión de ustedes. Responde la pregunta un voto respecto de si quieres o no más violencia como producto del conflicto con la FARC. Responde la pregunta de si efectivamente queremos disminuir las diferencias entre el campo y la ciudad, que son agobiantes y muy crueles. Responde la pregunta si efectivamente merecemos una nueva oportunidad. Es decir, esos grandes temas que inclusive los estamos tratando aquí, que han sido tratados por los medios de comunicación, pues resumen las 297 páginas. Yo creo que hay algunos temas que inclusive, si me dan la oportunidad, los mencionamos aquí como cosas que no se han tratado, pero esos grandes temas que han sido señalados, las personas van a tener la oportunidad de identificarse con ellos, y algunas otras particularidades muy pequeñas, de acuerdo con los observatorios de lectura, que van a permitir tomar una decisión, como dice Marco, porque no estoy de acuerdo con el parágrafo 24 del artículo 17 de las 297 páginas. En resumen, yo creo que las personas van a votar por los grandes temas, y esos grandes temas seguramente van a ser el sí. Si tú me preguntas si van a salir emocionalmente a votar los colombianos, no, los colombianos van a salir a votar masivamente. Y lastimosamente tengo que responder la realidad, por una maquinaria política que va a moverlos a las urnas a votar por el plebiscito, donde la contradicción entre sí y el no, en corrientes políticas claramente vista al argot de la palestra pública, la vamos a ver el día del plebiscito cuando se vote por sí o no. El electorado colombiano está desafortunadamente muy mal acostumbrado. Lo hemos estropeado por décadas de clientelismo. Y a mí hay gente que de frente me ha dicho que si no le dan 50.000 pesos no va a salir a votar el domingo. Yo no sé si se los van a dar o no, no tengo la menor idea. Y no sé qué bando se los vaya a dar, tampoco me lanzo a hacer ese tipo de especulaciones. Pero es algo que he oído de muchas personas. Y creo que hay un componente de ese voto del domingo que desafortunadamente no va a ser sobre la paz. Y no va a ser sobre el acuerdo, que es en realidad lo que la Corte Constitucional nos pidió que hiciéramos, que votáramos sobre el acuerdo, no sobre la paz. Creo que el domingo va a votar mucha gente a favor o en contra de la figura de Álvaro Uribe. Es una figura que motiva y polariza mucho a las personas y creo que muchos votantes van a salir a votar que no por uribista y muchos votantes van a salir a votar que sí por antiuribista. Los colombianos no nos volcamos masivamente a las urnas, o por lo menos no lo hacemos de manera habitual. Esta es una elección atípica, aquí no hay candidatos, aquí hay una propuesta, digamos, un acuerdo, y creo que va a haber una mezcla de todo. Desde las personas que votan por el sí van a hacerlo porque han de pronto
han hecho un estudio sosegado de los acuerdos y consideran que es la opción viable y es la mejor opción para Colombia. Va a haber gente que vote por el sí por esa razón. Va a haber gente que vota por el sí, precisamente como lo decía nuestro amigo Julio acá, porque sencillamente de una u otra forma no han leído ni siquiera ni una página de los 127 páginas del acuerdo. A lo mejor ni saben leer. Están en zonas absolutamente marginadas, donde el Estado no tiene presencia, y cuando hace presencia es para pedirle votos en ese trueque macabro que nos ha tenido acostumbrado nuestro sistema político, pero necesariamente necesitan votar por el sí, porque el votar por el sí les va a representar algún tipo de beneficio temporal de todo este clientelismo político. No debemos, no vamos a tapar aquí el sol con las manos, toda la institucionalidad del Estado colombiano está volcada al sí, toda. Y el domingo vamos a ver buses, y vamos a ver taxis, y vamos a ver mototaxis y canoas, y como sea que puedan llevar a la gente a votar, precisamente porque el Estado está interesado en que gane el sí. Y yo creo, humildemente, puedo estar equivocado, pero yo creo que va a ganar el sí. ¿Qué peligros puede entrañar el hecho de que la gente salga a votar por otros motivos, pero desconociendo las situaciones que de verdad están contenidas o lo que va a implicar el acuerdo? Por ejemplo, a mí me gustaría ver una respuesta al argumento que ha planteado el señor Thierry sobre que este acuerdo no va a traer una reducción de muertes. ¿Qué dicen los demás sobre eso? O sea, ¿la gente está teniendo conciencia de eso? Según sus reparos, no hay una conciencia, sino que están votando por otros motivos. Es decir, aquí nosotros estamos convencidos de que la mayoría de los muertos que hay en Colombia los pone la lucha política, y eso no es cierto. Inclusive parte de los problemas que tenemos en las ciudades para motivar a la gente es que la gente no siente que el tema de la violencia política sea un problema para el barranquillero, por ejemplo. Pero sí es un problema otras cosas, que el espacio público, que los atracos, que el fleteo, etc. Y yo creo que si alguien está esperando que vaya a haber una reducción de la mitad de los muertos que hay en Colombia, eso no va a pasar. Lo que vamos a tener es que los muertos imputables a la lucha política van a ir desapareciendo. Eso es lo único que puedo decir respecto de ese dato. Ahora bien, yo siento que estamos, yo no sé si aquí yo me muevo en un universo paralelo o qué, pero hay una cantidad de información que circula colgándole a este acuerdo una cantidad de bolas como un arbolito de Navidad, incluyendo lo que tú decías sobre el tema de la reforma tributaria. Es que se dice así: vamos a tener una reforma tributaria que va a servir para pagarle a las FARC. ¿Está usted de acuerdo o no? Lo escucho, lo veo y aquí está en las redes sociales. Es que ahora resulta de que los colombianos vamos a tener que pagar el 7% adicional a los pensionados para poder financiar los, ¿cómo se llama eso?, los campamentos de la FARC. Otras cosas que tienen que ver también con el tema de esa emocionalidad es que ahora los profesores podrán llegar con faldas y las profesoras en pantalones en los colegios, porque aquí se va a meter la ideología de género. Y son prédicas que están saliendo desde iglesias cristianas, por ejemplo, o también desde sectores que han casado la política acertada o desacertada del gobierno con el tema del plebiscito. Y lo hacen intencionalmente. Porque los que sabemos algo de economía sabemos de que la reforma tributaria, Lucho, va porque va, con la FARC o sin la FARC. Lo que estamos diciendo, los que estamos preocupados por temas fiscales alrededor de este acuerdo, es que el acuerdo sí crea toda una institucionalidad nueva y paralela que va a costar dinero. Ahora, que eso no sea la causa de la reforma tributaria actual, sí, tiene razón y estamos de acuerdo. Que eso va a ser causa probable de reformas tributarias futuras o de estrecheces fiscales futuras, creo que no hay ninguna duda. César Lourdí. Mire, uno le puede encontrar defectos, inclusive hasta la mujer más bonita que uno le puedan colocar al frente. ¿A todas? A todas. Pero también uno le puede encontrar cosas bonitas a las cosas más feas o a las que se puedan uno imaginar. Es decir, los beneficios que el acuerdo, que seguramente el 2 de octubre se va a votar sí, y se va a votar sí mayoritariamente. Yo tengo ese sueño, tengo esa expectativa. Yo concuerdo que posiblemente el sí va a tener aproximadamente unos 12 millones de votos, ojalá que sea así. Eso definitivamente genera legitimidad, por lo menos para la implementación del acuerdo. Pero yo no creo que el acuerdo tampoco genere una gran cantidad de cosas tan negativas como se han podido mencionar. Yo podría mencionar ahora, por ejemplo, que en el presupuesto del año 2017 hasta este momento no hay una sola partida con relación al postconflicto.
Pero eso no necesariamente significa de que ese presupuesto ya está definido. Los presupuestos son ajustables, modificables, reorganizables, etcétera, etcétera. Lo único cierto, y tengo el documento que lo demuestra, es que hasta este momento nosotros nos hemos gastado 600 billones de pesos. Entre el costo de la guerra, que son 400 billones de pesos, más 200 billones de pesos, que incluye los daños a la infraestructura de carácter público, sin incluir los gastos que ha tenido que hacer el sector privado, precisamente para poderse proteger de los efectos de la violencia, y eso excede la suma de 600 billones de pesos. Cualquiera suma que inclusive pueda estar destinada para poder sacar el acuerdo en este momento adelante va a ser totalmente inferior a lo que en este momento nos hemos gastado. Ese es el primer resultado. Suma, resta y definitivamente sacas un beneficio. Que van a haber unos efectos desde el punto de vista no necesariamente fiscales, económicos, como consecuencia del acuerdo. Sí, claro, Terry, estamos de acuerdo. Sí los va a haber. Por ejemplo, el impuesto predial va a ser progresivo, pero no para las ciudades, sino para el aspecto rural. Que va a haber unas modificaciones inclusive en los planes de desarrollo y hasta en los planes de ordenamiento territorial en todo el país. Claro, también va a pasar. Pero es que ese es precisamente el acuerdo. Ese es el problema. Es decir, nosotros no podemos aspirar que sencillamente se firme un acuerdo y que unas personas dejen las armas, se vayan para su casa o que se vaya para la cárcel, como supuestamente otros lo quieren. No, eso no es un acuerdo, eso es haber ganado, su rendición, haber sometido al otro y sencillamente después lo colocas en un paredón y lo matas. Nosotros estamos en un ejercicio totalmente diferente. Yo estudié en el Colegio Barranquilla para varones, aquí en Barranquilla, y en esa época habían 6 sexto bachillerato. Y en la época en que yo estudié en el Colegio Barranquilla, si hoy queremos reunir a todos los compañeros que terminaron bachillerato, a duras penas reunimos un curso. Porque el 90% de las personas que estuvieron conmigo se fueron para la guerra y los mataron y fueron guerrilleros, hicieron parte del M-19 y todo lo demás. Hoy no podemos tener la oportunidad de que esos mismos que estudian en el Colegio Barranquilla, por mezquindades de participación política, tengan que tomar esa decisión. Sí, Julio. A la pregunta de que qué pasa si gana el no, voy a responder de una manera muy sencilla pero muy realista. A la luz del constitucionalismo colombiano y a la luz de nuestras leyes, no va a pasar nada. El presidente de la República no tiene por qué convocar un plebiscito para legitimar unos acuerdos que hablan de paz. No estoy diciendo, aunque se entiende obviamente que es un sofisma, que es una retórica de parte del presidente, todo este proceso electoral, cuando él al momento de elegirse o de posesionarse como presidente, juró ante todos los colombianos cumplir con la Constitución y la ley y garantizar los derechos de todos los colombianos. Y la carta política es clara.